Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Y justamente Fitch reafirmó la calificación de riesgo soberano de México en triple B menos con perspectiva estable. Para hablar de ello me da mucho gusto saludar esta mañana a Carlos Morales, el director de calificaciones soberanas de América Latina de Fitch Ratings. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por tomar la llamada. Y bueno, primero saber cuáles son los elementos centrales en términos de lo que está viendo Fitch Ratings en cuanto a la calificación de deuda soberana de México. Sí, claro. Nosotros afirmamos la calificación de México en triple B menos y mantuvimos la perspectiva estable. La calificación está apoyada principalmente por tres temas. Uno, un marco de política macroeconómica prudente, tanto política monetaria como política fiscal, estabilidad y cuentas externas robustas que permiten o aumentan la resiliencia de México ante choques externos. Y por último, una deuda en razón del PIB estable en los próximos años y por debajo de países similares a México. Sin embargo, la calificación está limitada por gobernanza civil, un crecimiento económico relativamente por debajo de países con calificaciones similares, políticas intervencionistas que afectan las perspectivas de inversión y, por último, la carga tributaria que representa Pemex al gobierno federal. Sí, sin duda elementos interesantes. Ahora, cuando se observa México en el contexto de otros países que se aplicaron medidas contracíclicas, entiendo que cada país tiene diferencias, asegúnes, etcétera, pero uno de los asuntos fue que el año pasado, en el contexto de esta enorme recesión que consecuencia de la pandemia, pues muchos países aplicaron medidas contracíclicas, deterioraron su perfil fiscal. México no tomó dichas medidas y eso, bueno, pues le da cierta fortaleza fiscal, pero es interesante saber desde la óptica de Fitch esto, cómo lo evalúan. Definitivamente lo tomamos en cuenta y México, como menciona, es un outlier, por así decirlo, en cuanto a que fue de los países con menores impulsos fiscales ante otros países. Digo, en la pandemia nadie sabía cuál iba a ser la duración del impacto. Muchos países pensaron que era de muy corto plazo y decidieron hacer una política fiscal muy agresiva. México tomó una manera más cauta en cuanto a cómo reaccionar a la pandemia y ahora lo que estamos viendo es que la estabilidad macroeconómica es más resiliente comparado con otros países. Por ejemplo, en Colombia, donde se tuvo una política fiscal muy agresiva en un principio, ahora necesitan eh, dar vuelta atrás al impulso fiscal para mejorar las cuentas fiscales, mientras que México, dado un impulso fiscal relativamente bajo, ahora no necesita medidas procíclicas en este momento. Sin embargo, y todavía no tenemos evidencia, pudiera ser que el bajo impulso fiscal pudiera tener afectaciones en el crecimiento de mediano y largo plazo, pero eso todavía lo vamos a estar analizando en los próximos años. Ahora, ¿cómo están dimensionando los cambios constitucionales en materia energética? Esto que se llama reforma eléctrica, o yo diría contrarreforma porque va en contra de la reforma que se había aprobado en 2013. ¿Cuáles son los elementos para Fitch y cómo impacta esto o puede impactar a la calificación de México? Nosotros tomamos en cuenta la reforma constitucional de eléctrica. Sin embargo, nuestro escenario base es que el gobierno no va a poder aprobar la reforma constitucional. Ese es uno de los elementos que consideramos cuando estuvimos discutiendo sobre mantener la perspectiva estable, dado los resultados de medio término a mediados de este año. Nosotros consideramos que el menor apoyo en el Congreso limita la capacidad del gobierno por apoyar este tipo de medidas, por lo que no estamos considerando un impacto directo inmediato dada la aprobación de la reforma. Sin embargo, de ser aprobada, sí esperamos que vaya a tener impactos negativos tanto en la inversión en el sector eléctrico, precios no competitivos de la electricidad y posiblemente debilidad en el marco regulatorio de México.
Esto quiere decir, Carlos, en un escenario que ustedes ven poco probable que se aprobase, entonces probablemente habría una revisión de la calificación. ¿Ocurriría, digamos, en el momento en que se apruebe la reforma o en la revisión periódica que van haciendo, como es el caso esta que publicaron la semana pasada? ¿Esperarían, digamos, probablemente un periodo pues de 12 meses, es decir, en noviembre del próximo año, para hacer cambios? Más o menos, ¿cuál sería el calendario, los tiempos en un escenario poco probable, como lo mencionas, de acuerdo a lo que me cuentas, en términos de la reforma eléctrica? Aquí quisiera aclarar que aun cuando se aprobara la reforma eléctrica, no necesariamente resultaría directamente en un cambio de calificación. Lo que tendríamos que hacer sería analizar en ese momento cuál es nuestra perspectiva sobre las diferentes variables macroeconómicas del país y si el impacto de la reforma eléctrica sería suficiente para, uno, modificar la perspectiva de estable a negativa, lo cual indica una mayor probabilidad de una rebaja de calificación en los próximos 12 a 24 meses o una rebaja de la calificación. Pero quisiera aclarar que no necesariamente si se aprueba automáticamente sería una rebaja de calificación, una perspectiva negativa. En cuanto a los tiempos, nosotros revisamos típicamente la calificación en México cada 6 meses. La revisión pasada fue en mayo, ahora en noviembre. Esperaríamos para mediados del próximo año tener otra revisión de calificación. Sin embargo, eso no significa que modifiquemos la calificación. En este tipo de revisiones que hacemos, podríamos mantener la calificación y afirmar la perspectiva estable como lo hicimos en esta ocasión. Sin embargo, constantemente estamos revisando y analizando el contexto mexicano y si hay algún deterioro que estamos viendo suficiente para hacer alguna modificación de la calificación, podemos hacerlo de manera inmediata. Por otro lado, en la parte de la sensibilidad, digamos, a la calificación, mencionan, digamos, que podría haber debilidad o opción negativa si se debilita la credibilidad del marco macroeconómico, la consistencia, y por otro lado, si, y ponen como ejemplo, si se dan intervenciones poco ortodoxas y estas se vuelven más amplias y afectan obviamente el crecimiento o las perspectivas de crecimiento. ¿Cuál sería un ejemplo de una política poco ortodoxa vinculado a esto que mencionan? Bueno, un ejemplo que como mencionamos sería la reforma eléctrica, donde analizaríamos el contexto si es suficiente para cómo decir eh, eh, activar este trigger de la calificación. Otros ejemplos serían, por ejemplo, lo que vimos a principios de la administración, la cancelación del aeropuerto, sería modificaciones en el marco regulatorio que afecten la actividad económica de los agentes económicos, que modifiquen las reglas de la actividad económica y que afecten las perspectivas de inversión. Eso es lo que nos estamos refiriendo cuando mencionamos este tipo de políticas, sobre todo en un contexto donde el crecimiento mexicano ha sido relativamente bajo y pudiera ser afectado todavía más por menores inversiones en el país. Pues Carlos, te agradezco mucho, muy útil saber el análisis y sobre todo la interpretación de la ratificación de la calificación de México, de una de las compañías más importantes en el ramo. Te agradezco mucho, gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Ahí escuchamos a Carlos Morales, el director de calificaciones soberanas de América Latina de Fitch Ratings. Vamos a hacer otro corte. Esto es Imagen Empresarial. Invitarle, por supuesto, a que siga la cuenta de Twitter de Imagen. Ahí puede ver todo el contenido que se va generando en @imagen_mx. Por supuesto, nos puede ver en Imagen Multicast a través de televisión abierta y a través del canal de YouTube. Invitarle a que me escriba en @Rodpack. Regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial.